Mi madre era de Mariupol, de Natasha Gudin. Todos conocemos a nuestros padres hasta que un día se nos van y nos damos cuenta de lo poco que sabemos de ellos, de sus amigos, de la infancia, de sus juegos, de sus propios padres y abuelos, de las alegrías y las penas que salpicaron o quizá inundaron sus vidas antes de que naciéramos nosotros. Es la tragedia del desarraigo, un desarraigo que no es el de la tierra, sino el de la sangre. Porque, ¿qué nos une hoy a nuestros tatarabuelos o bisabuelos? De los que no sabemos nada y de quienes, a lo sumo, no nos ha quedado más que un cuadro polvoriento o un reloj que no funciona. Esta tragedia universal es aún más triste para las personas como Natasha Gudin, cuya madre apenas le habló del infierno que vivió en su vida y que se quitó la vida cuando ella tenía 10 años. No sabemos cómo se sintió la autora en aquel momento, ante la pérdida de una madre enloquecida y dominada por arrebatos de violencia, amor apasionado y apatía. Sí sabemos que, como es de esperar, esta pérdida y sobre todo el desarraigo del que hablamos más arriba marcaron la vida de Natasha, quien medio siglo después de que su madre se tirara al río, emprendió una fascinante búsqueda de la memoria de su madre, llamada Yevgenia. Con sus atrocidades y genocidios, el siglo XX nos ha dejado los libros de memorias y autobiografías más apasionantes de la historia de la literatura. Las memorias de Arthur Koestler o, por ejemplo, Amos Oz, los diarios de Mihail Sebastian o Ana Frank, o también el libro Los hundidos de Daniel Mendelssohn, entre muchísimos otros, son testimonio imparable e impagable de un siglo marcado por el horror. Pero, a diferencia de los libros de historia, son también constancia de cómo la literatura puede rehacer el vínculo con nuestros antepasados. Un vínculo que, para la mayoría de nosotros, se rompe al cabo de un par de generaciones. Gracias a Internet, hoy cualquiera puede seguir el rastro de sus ancestros, algo que hace unas décadas solo estaba al alcance de gente con dinero y también con muchísimo tiempo libre. Y así, un buen día, el año 2013, Natasha Gudin tecleó el nombre de su madre en Google. A partir de ese momento, la autora se adentra en una aventura tan increíble, dura y en ocasiones dolorosa como podría ser caminar desde aquí hasta Nepal. Como sucedió a millones de personas, Yevgenia fue víctima de los dos regímenes más atroces del siglo pasado, el de Stalin y el de Hitler. Un aspecto, sin embargo, desde el horror, el de la esclavitud a la que se vieron sometidos decenas de miles de ucranianos y otros ciudadanos de Europa del Este, ha quedado injustamente empequeñecido y olvidado. Yevgenia no llegamos a saber si engaña por la propaganda del Tercer Reich o huyendo de una muerte segura en Ucrania, acabó trabajando como mano de obra esclava en la Alemania nazi. Natasha Gudin, su hija, nació al final de la guerra y creció en uno de los campos de acogida de millones de personas desplazadas durante los años de posguerra. Sus experiencias en aquel infierno ocupan la última parte de este maravilloso libro, llamado Mi madre era de Mariupol. Mientras que en las anteriores se nos narra el curso de la investigación por parte de la autora y los terribles avatares que sufrieron Yevgenia y su hermana Lidia, Gudin logra ponerse en contacto con primos cuya existencia desconocía y descubre lo cerca que estuvo en alguna ocasión de personas que creía muertas. Conocemos a Lidia, desterrada a Siberia por sus actividades antirrevolucionarias en unas páginas que nos dejan sin respiración. Asistimos horrorizados a la tragedia del Holodomor, cuando Stalin condenó a morir de hambre a millones de ucranianos.
Al mismo tiempo recibimos algunas de las sorpresas que esta búsqueda depara a Natasha, con casi tanta alegría como ella. Y finalmente acompañamos a Natasha en los últimos días que pasó con su madre. Mi madre era de Mariupol es un libro trágico y hermoso, una estremecedora lección de historia y por lo tanto un inolvidable testimonio del horror del siglo pasado.